Ya es oficial que el partido entre Venezuela y Bolivia, clave para definir el repechaje, se va a jugar el día viernes en lugar del día jueves, es decir, un día antes que la mayoría de los partidos de esta fecha número 15 por eliminatorias. Venezuela está haciendo trampa al pasar su partido de jueves a viernes. Esto lo vamos a responder como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas, buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa. Este café expreso, bien purito, está muy bueno, les digo. Cambié un poco de marca y la verdad que está muy rico. A ver, muchachos, vamos a hablar acerca de un tema que se está discutiendo muchísimo. Ustedes saben que viene este partido entre Venezuela y Bolivia que se va a jugar en Maturín, en Venezuela. Y es un partido trascendental para ambas selecciones. Bolivia, que tiene más de 30 años sin ir a un mundial. Recuerden que Bolivia ha ido 3 veces a Copas del Mundo. 2 fueron como invitados y solamente una vez se ha podido clasificar con una gran selección, aquella selección de los 90. Y la Vinotinto nunca ha ido a una Copa del Mundo. Es el gran sueño deportivo, el gran sueño futbolístico de la nación venezolana. Yo soy venezolano, como ustedes sabrán, pero bueno, en este canal hacemos contenido de las 10 selecciones de Conmebol. Y hace poco hice un video acerca de no solo la relevancia de este partido, sino acerca de el punto de vista, la mirada que tienen los bolivianos con respecto a el que en ese momento era el posible cambio de fecha, cuando hice el video, posible cambio de fecha del partido entre Venezuela y Bolivia del día jueves al día viernes. En ese video donde estuve analizando un poco las palabras del director técnico boliviano Oscar Villegas, lo que se dice en la prensa boliviana, lo que se dice en la prensa venezolana, los pros y contras del cambio del partido, puse sobre la mesa el tema de si era válido, si era normal que esto se pudiera hacer y cuáles iban a ser sobre todo las consecuencias de esta acción. Y pues se oficializó hace nada que el partido efectivamente se va a jugar el día viernes 6 de junio. Es decir, mientras 3 de 5 partidos de esta primera fecha eliminatoria se van a jugar el día jueves, va a haber 2 que se van a jugar el día viernes. Ya vamos a hablar de cuál es el otro, pero el Venezuela-Bolivia se va a jugar un día después. ¿Qué significa esto? Que en la segunda fecha de eliminatorias, es decir, cuando a Bolivia le toque jugar contra Chile y a Venezuela contra Uruguay, tanto Venezuela como Bolivia van a tener un día menos de descanso con relación a su rival, porque Chile y Uruguay juegan el día jueves. Entonces van a tener un día más de descanso. Y esto obviamente afecta a Venezuela, afecta a Bolivia, pero se hacía un análisis de que, obviamente, o sea, se hacía un análisis que consideraba que la selección venezolana salía un poco más beneficiada porque a la Vinotinto le favorece un tanto que la selección boliviana no llegue con, primero, las piernas descansadas y tan tranquilo el partido en el alto, y segundo, que incluso pueda perder algunos activos en el camino, algunos jugadores que puedan ser suspendidos por doble amarilla o alguna roja que pueda ocurrir en el partido en Maturín. Y bueno, ya sabemos que de alguna forma este encuentro, no solamente entre Venezuela y Bolivia, sino el Chile contra Bolivia, va a ser fundamental para la Vinotinto, incluso en sus aspiraciones de clasificación. Me atrevo a decir que si Venezuela le gana a Bolivia y le saca en este sentido a Maturín 4 puntos de ventaja ya a la selección boliviana a falta de 3 fechas, si luego en la siguiente fecha, independientemente de lo que pase en el Venezuela-Uruguay, la selección boliviana no le llega a ganar a Chile, es decir, no llega a sumar 3 puntos y descontar 3 de Venezuela, de la diferencia con Venezuela, yo me atrevería a decir que las chances de Bolivia se van a reducir a un 5%, quizás menos, de clasificar a falta de 2 partidos. Entonces es un partido vital para la Vinotinto, sobre todo considerando que Venezuela tiene un diferencial de goles muy negativo. El tema es que muchas personas han estado comentando que lo que ha hecho Venezuela de jugar el día viernes, decidir jugar el día viernes en lugar del jueves, es trampa. Y hoy quiero hablar de ese tema, ¿no? Justamente, fíjense, tengo un comentario que no es precisamente una acusación, es todo lo contrario. De hecho, es un comentario de una de las personas que más quiero y aprecio de este canal, una chica boliviana llamada Natalia Alejandra Vaca Chacón. Nata es de esas personas que es asidua al canal, que siempre está escribiendo. Su hijo, siempre la nombro porque su hijo Lucas, que es un chico es un niñito que ama el fútbol, que está pendiente del canal y de la selección boliviana por acá por Cafecito Gol, siempre está interactuando y me ha dado un comentario muy interesante
que me sirvió a mí para explicar algunas cosas a mucha gente que ha estado hablando acerca de la trampa de la Vinotinto. Repito, Nata no está diciendo que Venezuela está haciendo trampa, todo lo contrario, simplemente hizo una pregunta. Voy a leer la pregunta y voy a desarrollar lo que les traje en este video. A ver, amigos, y esto sirve para amigos bolivianos, amigos venezolanos y amigos de otros países. La pregunta de Nata es: hola Rafa, una consulta. ¿Sabes si alguna vez la Federación Boliviana de Fútbol pidió el adelanto o el retraso de un partido de eliminatorias contra Venezuela específicamente, ¿no? Y acá yo le respondí lo siguiente a Nata. A ver, hola Nat, no tengo ese antecedente, es decir, no sé si Bolivia contra Venezuela específicamente alguna vez decidió atrasar o adelantar un partido. Y le pongo, pero lo dudo porque a Bolivia no le conviene retrasar sus fechas de partidos en casa, ya que tendría menos tiempo para recuperarse post altura y enfrentaría la segunda fecha con desgaste. A los bolivianos les afecta menos que el resto de la altura, pero igual les afecta. Esto es una realidad, ¿no? Se ha hablado un montón de veces que, bueno, primero algunos dicen que los bolivianos que juegan en esta selección casi todos son del llano y muchos están acostumbrados al calor y a la llanura. Y eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, recuerden que la selección boliviana tiene mayor experiencia en altura que cualquier otra selección, salvo Ecuador, pero nadie tiene más experiencia jugando en altura que los bolivianos, independientemente de que hayan nacido y vivido en el llano, juegan en la Liga Boliviana casi todos o han jugado alguna vez y eso los ha llevado a tener que ir un montón de veces a La Paz y defienden la localía en La Paz o en el Alto desde hace un montón de años. Entonces sí, es verdad, juegan en la altura, están aclimatados, pero también les afecta. Entonces Bolivia suele tener en los partidos eliminatorios, cuando juega en casa, la primera hora de todas. Son partidos que se juegan muy temprano, cuando además también hay mucho sol, entonces mezclan la altura con el sol y también les permite recuperarse un poco más o un poco antes porque juegan los partidos muy temprano. Entonces yo le comento a Nata que a los bolivianos nunca les ha convenido retrasar un día más su partido, porque si se quitan un día de recuperación, igual la altura les afecta. Entonces por ahí no conviene. Por lo general, cuando Bolivia es local, decide abrir la doble fecha temprano, es algo que ya comentaba. Sus partidos siempre son primero y supongo que puede ser por la razón de la altura. Sin embargo, si Bolivia quisiera, y esto quiero que les quede muy claro, si Bolivia quisiese jugar un día viernes en lugar de un día jueves, por ejemplo, en el caso de que a ellos les toque ser local, podrían decidirlo siempre y cuando sean locales, repito, y aún así, y si aún es fecha FIFA. Es decir, si en la próxima doble fecha de eliminatorias, que no va a ser el caso porque Bolivia abre como visitante en Colombia, pero si, por ejemplo, Bolivia fuera local contra Colombia, la Federación Boliviana puede decidir jugar un viernes sin ningún tipo de problemas. O sea, Bolivia podría decir, yo quiero jugar un viernes y no un día jueves. Y el problema es que, el tema es que esto es algo que pueden hacer siempre y cuando esto se haga en fecha FIFA. ¿Por qué digo esto ahora y por qué quiero que esto les quede muy claro? Porque también me han dicho que si Venezuela retrasó un día de partido, es decir, pasó del jueves al viernes, para afectar, entre comillas, a Bolivia en su recuperación frente al partido o de cara al partido contra Chile, muchos han dicho, bueno, pues Bolivia lo que tiene que hacer es retrasar su partido de martes a miércoles contra Chile, o sea, retrasa la fecha un día más. Y acá, bueno, primero ya es oficial que no va a ser así. Bolivia va a jugar el martes contra Chile, no el miércoles. Ya fue oficializado por Conmebol, o sea, esto ya está descartado. Pero en el caso de que hubieran querido, no se puede. Porque si bien en la primera fecha uno puede decidir si jugar un jueves o un viernes, un lunes, un martes en lugar de un lunes, etc. Si en la segunda fecha, digamos, la fecha FIFA termina, por ejemplo, el día martes, uno no puede jugar el miércoles. Entonces, quiero que quede esto claro porque la fecha FIFA va a ir desde el 5 de junio, incluso creo que unos días antes para que los jugadores lleguen y los clubes cedan a los jugadores, pero en teoría la fecha FIFA va del jueves 5 de junio hasta el día martes. O sea, la fecha FIFA no se extiende hasta el día miércoles, de forma oficial ya las selecciones deben soltar a sus jugadores el día miércoles. No hay partidos ni puede haber partidos el día miércoles. Esta es la razón por la cual Bolivia no puede decidir jugar en esa fecha, en un día miércoles y retrasar su partido contra Chile, porque no hay fecha FIFA. Entonces, bueno, que quede claro que casi siempre las selecciones pueden elegir los locales, repito, horario y fecha en el primer partido de la doble fecha eliminatoria, pero por lo general
que yo recuerde casi nunca se puede hacer en el segundo partido, salvo que todavía sea fecha FIFA al día siguiente. Entonces, dicho eso, después le comento a Nati, lo que hizo Venezuela es totalmente válido y es potestad del local. De hecho, el primer partido, escuchen esto, el primer partido de Bolivia por eliminatorias fue en Brasil. Creo que fue un 5-1 que terminó ese partido. Golazo de Ábrego, por cierto, de Víctor Ábrego. Bolivia fue a Brasil, fue el primer partido de las eliminatorias y ese encuentro se jugó un día después del resto. La consecuencia de eso fue que Bolivia después tuvo que volver a casa con un día menos de descanso ante Argentina y la Verde perdió 3-0 en La Paz. ¿Recuerdan la goleada de la albiceleste, la campeona del mundo en La Paz? 3-0. Bueno, ese día Bolivia tuvo un día menos de descanso. No se puede comprobar que la derrota haya sido por cansancio, pero pudo influir en el margen del resultado. Es decir, improbable que haya sido por eso que Bolivia perdió, o sea, lo más probable es que haya sido por mal planteo táctico, jugadores fuera, o sea, jugadores con un bajo nivel, la selección argentina que está en un nivel impresionante hace muchos años le pasó por encima, pero pudo haber afectado el 3-0, ¿no? Que nunca Argentina había ganado así en La Paz. Pero es válido, o sea, Venezuela, o sea, así como Brasil en la primera fecha eliminatoria decidió atrasar su partido y jugar con Bolivia un día después del resto de los partidos, del resto de los contrincantes y rivales, Venezuela hoy decide jugar un día después, es decir, un día viernes. A Venezuela también, de hecho, la pusieron a jugar un día viernes en lugar de un jueves. Pasó incluso en la doble fecha anterior contra la selección ecuatoriana. Los venezolanos tuvimos que enfrentar a la Tri en Quito un día viernes, mientras casi todos o todas las selecciones, a excepción de Uruguay y Argentina, jugaron el día jueves. Entonces Venezuela, después en el siguiente partido contra Perú, que se notó, ¿no?, en las piernas, el cansancio, tuvo que enfrentar en Maturín a Perú con un día menos de descanso. ¿Son atletas de alto rendimiento? Pues por supuesto, claro que sí, pero los que tienen al frente, o sea, a ver, Venezuela, Bolivia, todas estas selecciones están llenas de atletas de alto rendimiento capaces de jugar con un día menos de descanso. El tema es que tu rival, el rival que tienes al frente, tiene un día más de descanso. Entonces él también es un atleta de alto rendimiento que tiene la ventaja de haber descansado sus piernas un día más y esto evidentemente afecta y mucho. Entonces la excusa de atleta de alto rendimiento no sirve tanto. Entonces a Venezuela le pasó en la fecha anterior y le tocó asumir las consecuencias porque esta siempre ha sido la normativa de la Conmebol frente a las dobles fechas. La Vinotinto tuvo un día menos de descanso que Perú, ya lo decía, eso se lo puse en Nati acá. Lo mismo pasó, repito, en el partido entre Uruguay y Argentina. Otros casos similares, por ejemplo, Brasil contra Ecuador en estas eliminatorias, también el Uruguay-Paraguay o el Perú contra la selección colombiana en el partido de ida y ya les digo que esto es algo común. Sigo. Le ponía a Nati, en una doble fecha por eliminatorias el local puede elegir el día y el horario del partido número 1. Es algo que ya les decía previamente a estas palabras. Si decide el local hacerlo o jugar un día jueves o viernes, ya es su decisión estratégica y de logística. En este caso a Venezuela le viene bien jugar esta carta para restar un día de descanso a Bolivia, cosa que es válida porque siempre se ha podido. No es trampa, es algo que siempre se ha podido. A mi parecer, ¿cuál es el problema detrás de todo esto y cuál es el problema que enfrenta Bolivia realmente? A ver, muchachos, para que quede claro, el problema, a mi parecer, que tuvo Bolivia o que tiene, fue haber llegado a esta fecha así de comprometida, quedando a merced del fixture y del rival directo. Que Bolivia esté a un punto del repechaje, le toque un rival directo, le toque ser visitante y que el rival directo tenga la disposición, según Conmebol y las normas de la fecha FIFA, de decidir jugar un jueves o un viernes, ya es un problema de Bolivia por no haber hecho la tarea antes. Porque Bolivia tuvo un partido en casa contra Paraguay. Es más, Bolivia dividió el equipo para ir a Quito y después fue a jugar a Paraguay con su equipo titular y no le resultó. De hecho, terminan empatando sobre la hora los paraguayos y se dio 2 puntos Bolivia. Bolivia no pudo ganarle después de rematarle más de 30 veces a Uruguay en casa. No le pudo ganar. Entonces estamos hablando de 4 puntos que perdió la selección boliviana y podríamos sumar 2 que se le escaparon en los últimos minutos a un partido en casa contra Ecuador.
No, mentira, 2 no, 1. Estaba rescatando un punto. Entonces son 5 puntos que ha dejado escapar la selección boliviana en casa. Puntos claros, puntos que ya tenía prácticamente amarrados. Y si hubiera sumado esos 5 puntos, no tendría este problema con la Vinotinto. Es más, Venezuela estoy absolutamente seguro que no hubiera cambiado su fecha de jueves a viernes para comprometer a Bolivia, porque al fin y al cabo la Vinotinto solo le serviría ganar todo lo que le queda. Entonces, ya es un tema de la responsabilidad de Bolivia de llegar ahogada a esta circunstancia o a este momento del calendario y quedar a merced del rival que, repito, tiene esta carta para jugar. Creo que si hubiese sido al revés, le digo esto a Nata, creo que si hubiese sido al revés, Bolivia también lo habría aprovechado, hubiera aprovechado la carta. Si hubiera sido al revés, es decir, Venezuela va a Bolivia y la selección boliviana dice, yo voy a jugar un viernes en lugar de un jueves para que Venezuela quede destruida en la altura, pierda por lesión, cansancio, etcétera, a varios jugadores y después tener que ir a Uruguay, yo creo que si esto hubiera sido el caso, Bolivia hubiese jugado sin duda esa carta. Aquí nadie regala nada, muchachos. Aquí nadie regala nada. Muchos andan diciendo que esto es trampa, pero en realidad no lo es. De hecho, Colombia, y quiero que esto también quede claro, Colombia decidió recibir a la selección peruana el día viernes en lugar del día jueves en esta fecha eliminatoria. Ese partido se va a jugar el mismo día que el Venezuela-Bolivia. No es Venezuela la única que decidió jugar el viernes. Colombia dijo, yo también quiero jugar el viernes. Y esto va a ser ahora, ¿no? En esta doble fecha. Dicho esto, a Venezuela le puede salir excelente o le puede salir muy mal también, ¿ah? O sea, esto no es garantía de nada. Ya les digo que la selección uruguaya jugó el viernes contra Argentina y después Argentina no solamente le ganó a Uruguay de visita, sino que le ganó 4-1 a Brasil, le pasó por encima. Un día más de descanso no garantiza victorias o derrotas. Y le pongo a Nata, veremos qué pasa y que gane el mejor. Saludos, querida. Y bueno, aprovecho de mandarle nuevamente saludos a quien ya es amiga del canal, a Nata, por además dejar este comentario que me sirvió a mí para aclarar estas cosas, para dejar claro o dejar clara esta situación, para que no se especule con respecto a cómo los locales siempre aprovechan de alguna manera sus recursos válidos para sacar adelante sus eliminatorias. Todos lo hacen. Lo hace Colombia en Barranquilla, lo hace Ecuador en Quito, o cuando lleva a Bolivia a Guayaquil. Lo hace Venezuela cuando recorta la cancha según el rival, dentro de las normas permitidas. Y lo hace Bolivia cuando va a jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar, antes 3.600 en La Paz. O sea, todos tienen recursos a la mano y todos lo aprovechan. Chile, cuando quiere, lleva a Argentina a Calama o a Brasil para que sufran el tema de la altura, aunque no es tanto como Quito. A veces Colombia, o sea, Colombia ha jugado en la altura. Todos aprovechan sus recursos. Y así es el fútbol, muchachos, y así se juegan estas eliminatorias sudamericanas. No hay excusas y en este partido definitivamente tiene que salir a relucir lo mejor de cada selección si quieren arrancar 3 puntos válidos y sumamente necesarios para aspirar al repechaje. Gracias por acompañarme en este cafecito, muchachos, y si les gustó el video, like y suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.